Dios les bendiga, hermanos, en esta ya tarde a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Todos sean bienvenidos. Le damos gracias a nuestro Dios nuevamente por este momento, hermano, que nos permite tener este pequeño grupo de hijos suyos. Y el propósito, hermano, pues todos sabemos, es darle honra y gloria a nuestro Dios. Y en este momento, hermano, también de meditar en su bendita palabra. Así que yo les voy a invitar a que leamos en la carta a los hermanos hebreos, ahí del capítulo 4, hermanos. Hebreos, capítulo 4. Carta a los Hebreos, capítulo 4, hermanos. Le voy a leer, hermano, el verso 8 a manera de introducción. Hebreos, capítulo 4, verso 8. Y voy a rogar, hermano, de su atención. Trate de distraerse lo menos posible, hermano, para que podamos entender cuál es el propósito de esta lectura. Hebreos capítulo 4, verso 8. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, hermano. En estos minutos, hermano, vamos a tratar de analizar las Sagradas Escrituras del verso 7 hasta el verso 13 del capítulo 4. Vuelvo a repetir, hermano. El propósito es entender la escritura del capítulo 3, verso 7, al capítulo 4, al verso 13 del libro de los Hebreos. Les leo a manera, hermano, de desarrollar nuestro tema en base al texto que les acabo de leer, del capítulo 4, verso 8. Vuelvo a leer, hermano: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Probablemente, hermano, muchos de nosotros no entendamos lo que significa este texto. Bueno, ¿de qué está hablando, hermano?, nos preguntaríamos alguno. Yo solamente, hermano, a manera de introducción, quiero decirle que lo que este texto, hermano, este verso nos está diciendo es que nuestro Dios es un Dios, hermano, de reposo. Nuestro Dios, hermano, es un Dios de descanso. Es un Dios, hermano, donde nos enseña a los seres humanos a tener un momento de reflexión, un momento, hermano, de quietud. Mire, por ejemplo, hermano, nosotros venimos en esta mañana y nos sentamos, hermano, y aunque usted no lo crea, este es un momento de, hermano, reflexión. Porque durante toda la semana, hermano, andamos haciendo nuestros quehaceres y muchas veces no nos sentamos, hermano, a analizar a veces nuestra propia vida y a reflexionar, hermano, en las cosas que están bien o mal en nuestra vida. Josué, hermano, está diciendo aquí, el escritor de los Hebreos, perdón, hermano, está hablando acerca de un hombre llamado Josué, que dice, hermano, porque si Josué les hubiera dado el reposo. ¿De cuál reposo está hablando, hermano? Mire, el pueblo de Israel, hermano, salió en Egipto. Eso ya todos sabemos esa historia, hermano, ya la sabemos, lo hemos dicho muchas veces. El pueblo de Israel, hermano, sale de Egipto, pero ellos iban, hermano, a una tierra de reposo, a un lugar, hermano, de descanso. Más que ser, hermano, también un lugar de reposo y de descanso, la tierra prometida, hermano, era un lugar de bendición. Ese lugar de bendición, hermano, consistía en una tierra llena de provisión. Una tierra, hermano, llena de bendiciones, tanto espirituales como materiales, hermano. Porque el Dios de esta nación, hermano, es el Dios de los cielos, y la tierra que iban a habitar, hermano, era una tierra productiva, donde esta nación, hermano, podía prosperar hablando económicamente. Pero, hermano, el escritor a los Hebreos nos está hablando, hermano, de cómo Josué les hablaba de una tierra. Josué, hermano, fue quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida y se la repartió a aquella nación. Pero, hermano, Josué también está hablándonos, hermano, no solamente de ese lugar de reposo, porque la Biblia, hermano, habla de otros 3 lugares de reposo aparte de este. Antes de irnos, hermano, de este lugar, yo quiero que se lleve en la mente, vuelvo a repetir, que nuestro Dios, hermano, es un Dios de reposo. Por eso dice allá, hermano, en el Salmo 23, junto a agua de reposo, me pastoreará, hermano. Nosotros recordamos, hermano, cómo el Señor Jesucristo durante todo el día en su ministerio, hermano, Él trabajaba mucho, pero Él buscaba un momento de reflexión, un momento de paz, un momento de tranquilidad, hermano.
Y es que el ser humano necesita esos momentos, hermano. Necesita esos momentos de paz y de tranquilidad y de reflexión. En la Biblia, hermano, vamos a hablar así, pues, hermano, del cuarto reposo. Y usted me preguntará, hermano, ¿pero cuál cuarto reposo? Vamos a hablar, hermano, en primer lugar, del reposo de Dios, de sus obras, en Hebreos capítulo 4, verso 4. Acompáñeme para que lea, hermano, Hebreos capítulo 4, verso 4. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Mire, hermano, lo que está diciendo el escritor de este hermoso libro. Vuelvo a leer. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hermano, este texto, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que el Dios, hermano, que hizo el cielo y la tierra, hermano, dice, y reposó de sus obras en el séptimo día. Alguien se preguntará, o hermano, una persona que no entiende muy bien esto dirá, bueno, entonces Dios también se cansa. No, hermano, aquí no está hablando, hermano, de que Dios se cansó y necesitaba descansar. No, hermano, porque la enseñanza es espiritual. Lo que está diciendo, hermano, es que para todo hay tiempo, pero también hay tiempo para descansar, hermano. Hay tiempo para descansar. Dios, hermano, hace la obra maravillosa, toda esta creación. Y dice, hermano, allá en Génesis capítulo 2, verso 2, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día. Dice, hermano, y lo santificó de toda la obra que hizo. O sea, hermano, Dios hace la creación, pero Él aparta un día, hermano. Él aparta un día, dice, lo santificó. Póngase listo, hermano. Dice que lo santificó. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios, hermano, lo apartó para hacer un día especial. Dios, hermano, lo apartó como un día sagrado. Es por eso, hermano, que en el libro de Levíticos, cuando nos habla acerca de todas las fiestas que el pueblo de Israel celebraba, menciona, hermano, en primer lugar el séptimo día de la semana. Cuando Dios, hermano, le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel en Éxodo 20, les dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, hermano, el Dios que hace todas las cosas aparta un día especial. Hermano, la vida no es como el mundo la vive. La vida, hermano, no es como el mundo, hermano, trata de vivirla. No, hermano, no solamente de pan vive el hombre. El hombre, hermano, necesita un momento de reflexión. Un momento, hermano, donde se siente a escuchar un consejo. Un momento, hermano, donde él se siente a escuchar palabras de sabiduría. Y para eso, hermano, Dios apartó ese día especial. Ese día especial, hermano, era un día de reposo. Por eso Dios, hermano, por medio de Moisés, allá en la ley, hermano, le dice, acuérdate de ese día para santificarlo. Era además, hermano, un día de reconocimiento a Dios. ¿Por qué, hermano? Por lo que Él hizo en su obra. También, hermano, era un día de fiesta, por lo que dice Levítico. Entonces, hermano, ese reposo es un día de fiesta, es un día de reconocimiento, hermano, y es un momento de reflexión. Es como hoy en la era cristiana, hermano, los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. ¿Por qué, hermano? Para estar como familia, para estar como cristianos, para escuchar la palabra, hermano, para recordar lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Ese es el primer reposo que está hablando el escritor a los hebreos, ahí en el capítulo 4, verso 4, hermano. Hay otro reposo, hermano, ahí en Hebreos. Hay otro reposo ahí en Hebreos, capítulo 3, verso 7. Acompáñeme, hermano. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Nuestro Dios. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron, vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual estuve molesto con esa generación, y dije, siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya hablamos del primer reposo, hermano. El séptimo día de la semana. Un momento, hermano, de fiesta.
un momento de reconocimiento a Dios por su obra, un momento, hermano, de reflexión. Luego, hermano, el escritor nos habla de un segundo reposo. ¿Cuál era ese reposo, hermano? Bueno, el reposo era la tierra prometida, la tierra de Canaán, hermano. El pueblo de Israel, hermano, venía de ser esclavo. El pueblo de Israel, hermano, venía de ser un pueblo maltratado y humillado. El pueblo de Israel, hermano, era un pueblo que no tenía voluntad propia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque cuando una persona es esclava, no tiene voluntad propia. Está sujeta, hermano, a lo que le dice su amo. Esa persona, hermano, aunque quisiera ser libre, no va a poder ser libre hasta que alguien compre su libertad. El pueblo de Israel, hermano, era, aparte de ser un pueblo maltratado, era un pueblo, hermano, que no tenía identidad. Cuando una persona es esclava, hermano, no tiene identidad propia. ¿Qué razón tenía Jesús cuando dijo, hermano, que cuando el hombre comete pecado, esclavo es del pecado? Esa persona no tiene identidad propia, hermano, porque esa persona no puede, hermano, desatenderse, desafanarse libremente de las malas obras, porque es esclavo del pecado. Y como es esclavo, hermano, no tiene identidad. Hay personas, hermano, que se mueren siendo esclavos del pecado, enajenados del mundo que los rodea porque les falta identidad, hermano. Fíjese lo que le estoy diciendo. Israel viene, hermano, como un pueblo maltratado y humillado. Un pueblo, hermano, que no tiene voluntad propia. Un pueblo, hermano, que no tiene tampoco identidad. Y algo más triste, no tiene esperanza, hermano. Ellos morían siendo esclavos. Ellos vivieron 430 años siendo esclavos. ¿Cuántas personas, hermano, no murieron allí? ¿Cuántas personas, hermano, no murieron sirviéndole al faraón? ¿Cuántas personas, hermano, no murieron ahí tal vez, hermano, maltratadas y humilladas? Es que eran esclavos. Entonces, el pueblo de Israel, hermano, viene de ese lugar y Dios le quiere dar un reposo, hermanos. Y es por eso que Jesucristo, hermano, compara el pecado, vuelvo a repetir, el pecado con una esclavitud. Un hombre pecador, hermano, que vive perdido en su pecado, es maltratado por el pecado. No tiene identidad propia. Esa persona, hermano, no tiene voluntad. Y esa persona, hermanos, está completamente perdido y sin esperanza alguna. No va a salir de ahí, hermano, de ese hueco, hermano, de ese hoyo, mientras alguien no vaya y lo rescate. Porque cuando uno está perdido, hermano, necesitamos que alguien nos rescate. Necesitamos, hermano, que alguien nos estire, hermano, la mano y nos saque de ahí, hermano, y nos jale de allí. Así estaba el pueblo de Israel. Por eso Dios, hermano, escoge a Moisés, porque Israel no iba a ser libre. Escoge a Moisés, hermano, y manda a Moisés con el faraón para que saque a ese pueblo. Y lo lleva, hermano, a la tierra de promisión, a un lugar de descanso. Pero la cosa no estaba fácil, hermano, para ellos. Porque para entrar a ese lugar de reposo, tenían que pasar, hermano, por un denso desierto. Solamente bastaban, hermano, algunos cuantos días para entrar a ese lugar de descanso, pero Dios tenía que trabajar con ellos, hermano. No se les iba a dar, hermano, esa libertad tan fácilmente. Porque para alcanzar esa libertad, hermano, ellos tenían que tener ahora sí voluntad. Y cuando alguien tiene voluntad propia, hermano, escoge o desecha lo que él quiere. Cuando alguien, hermano, ya va a ser libertado, hermano, esa persona ahora tiene una esperanza. Pero es cuestión de que esa persona quiera esa esperanza. Usted sabe, hermano, que el pueblo de Israel tardó 40 años para atravesar ese desierto. Ese desierto, hermano, es la iglesia. Y nosotros debemos, hermano, vivir, hermano, fieles hasta la muerte. Que la muerte nos sorprenda, hermano, viviendo estos 40 años en el desierto. ¿Sabe qué es lo más triste de esta historia? Que de los 600,000 hombres que salieron de Egipto, hermano, todos murieron en el desierto. Aquellas personas, hermano, a quien Dios les había prometido un reposo, nunca lo alcanzaron. ¿Y por qué no lo alcanzaron, hermano? Dice claramente aquí en el verso 8, porque endurecieron, porque endurecieron su corazón. No solamente, hermano, su corazón estaba endurecido, sino que a causa del endurecimiento, hermano, ellos se rebelaban. Dice en el verso, hermano, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron,
vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Ellos eran esclavos, hermano, y Dios los quería llevar a ese lugar. Pero para llevarlos a ese lugar, hermano, Dios tenía que ser ahora el amo de ellos. Él quería dirigirlos a ellos. Y vemos, hermano, vemos cómo este pueblo, dice las Sagradas Escrituras, no creyeron. Vemos, hermano, claramente que el escritor compara esta historia con la vida cristiana. El escritor, hermano, compara esto con nosotros. Mire cómo Dios, hermano, va a sacar a este pueblo, a esta nación. Pero dice que todos murieron en el desierto. Y alguien se preguntaría, entonces, ¿por qué Dios los sacó de allí? ¿Para matarlos en el desierto? Ese no era el propósito de él, hermano. Ellos murieron en el desierto porque eso fue lo que ellos escogieron. Ellos no creyeron, hermano. Dice el escritor, dice, vieron mis obras 40 años. Hermano, no era un año, hermano. No era un año, hermano, en el cual ellos pudieron contemplar la grandeza de Dios. No fueron 2 años, hermano, fueron 40 años. Y eso, hermano, lo compara, hermano, el escritor con la vida cristiana. Como, hermano, el cristiano muchas veces, hermano, puede pasarse la vida en la iglesia, hermano, viendo lo que Dios hace con nosotros y aún así no creemos. Pasamos, hermano, los años leyendo la Biblia y no nos convencemos de lo que dice. ¿Sabe por qué? Porque esto, hermano, ya se convirtió en una piedra. Y el hombre, hermano, en lugar de abrirlo, hermano, en su corazón, hace lo que hizo Moisés. Dios, hermano, le manda a Moisés, al faraón, hermano, a aquel hombre, y dice la escritura que el corazón de él se endurecía más. Y es que así pasa, hermano. Cuando a nosotros escuchamos la palabra, en lugar de cambiar, la endurecemos el corazón. En lugar, hermano, de atender a lo que se nos dice, nos hacemos más duros. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Así que ellos no entraron en el reposo. Dice aquí la escritura, hermano, no como aquel pueblo que me provocó en el día de la tentación. ¿A qué se está refiriendo, hermano? A lo que dice Números capítulo 20. El pueblo, hermano, tenía sed. Hermano, Dios les había dado comida. El pueblo tiene sed. Y empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar, hermano, en contra de Dios. Y es que los seres humanos somos muy curiosos, hermano. Cuando alguien no nos da lo que nos gusta, lo que queremos, empezamos a murmurar. Cuando Dios, hermano, no cumple con nuestros antojos, hasta ahí llegó nuestra fe. Bueno, así pensaban ellos. Así que Dios, hermano molesto, le dice a Moisés, ábrele a la roca y ella te va a dar agua. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermano? Estaba probando la fe de ellos. Tristemente, hermano, no llegaron a ese lugar. De 600,000, hermano, no entraron ninguno, excepto 2 personas. En el arca, hermano, no entró nadie, excepto 8 personas. En el día del juicio, hermano, aquí este lugar está lleno. ¿Cuántos vamos a estar ese día? ¿Cuántos, hermano? No sabemos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. 40 años, hermano, no bastaron. 40 años no les alcanzó para creer. 40 años, hermano, escuchando y viendo, no fueron suficientes para ellos. Dice la escritora aquí, hermanos, en el verso 12, hablándole a nosotros. Mirad, hermanos, de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Hay quien se puede apartar de Dios, hermano? Sí, sí nos podemos apartar. Dice el 13, antes, hermano, exhortémonos. Invitémonos, hermano, los unos a los otros, entre tanto cada día, entre tanto que se dice hoy, hermano. Mire, hermano, el que yo esté aquí parado, hermano, no es una casualidad, hermano. El que yo esté hablándole, hermano, de estos hermosos versos no es una casualidad. Es porque así Dios quiere, hermano. No estoy aquí, hermano, ni por la voluntad suya, hermano, y a veces pienso que hasta ni por mi propia voluntad. Aunque dice Santiago que todo lo que hacemos, hermano, es porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. No, hermano, es porque Dios así lo ha querido.
Es porque Dios quiere que usted escuche estas hermosas palabras. Y dice el escritor, la salvación es hoy, hermano. Bueno, hermano, el pueblo de Israel no pudo entrar a ese reposo porque nunca creyeron. Bueno, hermano, ¿será posible que haya cristianos aquí, o estemos algunos cristianos aquí, hermano, que no creamos? Yo creo que sí, hermano. Muchos de los que estamos aquí, aunque somos cristianos, no creemos. Yo creo que algunos sí pueden creer, pero eso solamente Dios lo sabe. Al pueblo, hermano, no le bastaron 40 años para creer. Nunca entraron a ese reposo, a ese lugar de descanso. El ver, hermano, el mar Rojo abierto, un mar, hermano, de 330 kilómetros de largo. Un mar, hermano, que mide 145 metros de ancho. Y un lugar, hermano, en el mar Rojo, el más profundo de 2000 metros. Verlo abierto no les bastó. Y probablemente, hermano, nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Muchos nos muramos en el desierto no creyendo a lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el buen árbol por sus frutos se da a conocer, hermano. Dijo el Señor Jesucristo, un mal árbol no da buenos frutos. La Biblia, hermano, nos habla de un tercer reposo. Ya vamos a terminar. Dice aquí, hermanos, las Sagradas Escrituras en el capítulo 4, verso 3. Pero los que hemos creído en Él, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermano, Dios, hermano, no le concedió al pueblo de Israel entrar en ese reposo. ¿Y sabe por qué no lo concedió, hermano? Porque no creyeron. Y cuando uno no cree, hermano, dice la Biblia, dice, yo juré en mi ira. Entonces dice el texto, hermano, que Dios está airado cuando un cristiano no cree. Dicen por ahí, hermano, algunos estudiosos que han definido la palabra ira, que en el idioma original, hermano, da a entender, disculpe la expresión, pero así es, hermano, a un perro rabioso que está aventando espuma. Entonces Dios, hermano, está en esa condición. Porque esa es la manera, hermano, que expresa la palabra original, hermano, para hablar acerca de la ira de Dios. Dios, hermano, está molesto con el cristiano, fíjese, hermano, con el cristiano, con el hombre que no cree. Y luego dice, hermano, por eso juré en mi ira. Entrar y no van a entrar. O sea, hermano, él se dijo a sí mismo, no van a llegar a ese lugar y no van a llegar. ¿Y qué dirá de nosotros, hermano? Pero dice el escritor, hermano, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cuál reposo, hermano? La iglesia. Dice, pero los que hemos creído. Y hay una gran diferencia, hermano, entre creer y no creer, o entre creer y medio creer. La Biblia, hermanos, no anda con medias tintas. O creemos o no creemos. Yo miraba a Itzel, hermano, la semana pasada, antes de pasarla, miraba muy compungida a Itzel. Y qué bonito, hermano, porque sabe lo que está haciendo. Porque cree, hermano, lo que está haciendo. Y la Escritura, hermano, define a la iglesia como un lugar de reposo, hermanos. El escritor, hermano, está definiendo a la iglesia como un lugar de descanso. Un lugar, hermano, donde podemos venir aquí a sentarnos, a darle gracias a Dios. Es un momento, hermano, donde podemos gozarnos con la palabra, hermano. Porque el día que usted, hermano, agarre las escrituras, usted las lee y se goce, hermano, las cosas empezarán a cambiar. Es cuando yo creo, hermano, que realmente vamos a empezar a creer. Porque para eso es las escrituras, hermano. Dice el escritor, hermano, en el verso 3, vuelvo a leer, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Y cómo la iglesia, hermano? Es un lugar de reposo. Es un lugar de descanso. Y la Biblia, hermano, nos habla de un último reposo. Dice, hermano, en el verso 9 del capítulo 4.
Dice, por tanto queda un reposo. Ya vimos el primero, hermano. El primer reposo era el séptimo día de la semana. Cuando Dios descansó y apartó y santificó un día, hermano, de fiesta, de descanso, de gozo, de alegría. Luego, hermano, llegamos al segundo reposo, que es la tierra prometida, donde muchos no entraron. El tercer reposo, hermano, es la iglesia. Y luego vamos a hablar acerca del último reposo para terminar. Dice ahí en el verso 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, hermanos, que no sea manifiesta cuando Él venga por segunda ocasión. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Ok, hermano, dice el escritor ahí en el verso 10 que nosotros entramos a un reposo que es la iglesia. Pero queda un reposo. Y dice el escritor, hermano, que para entrar a ese reposo dice, procuremos entrar en él. ¿Y qué no estamos en él ya? ¿Y entonces por qué dice el escritor, hermano? Procuremos entrar ahí. Porque sí, hermanos, entramos a la iglesia, estamos en este reposo, pero debemos procurar llegar al otro. ¿Cuál es ese reposo, hermanos? Pues la vida eterna. ¿Y qué querrá decir, hermano, el escritor cuando dice, hay que procurar entrar en ese reposo? Porque el hecho que estemos aquí, hermano, no significa que ya tenemos ganada la victoria. Porque como dice el apóstol Pedro en la carta que acabamos de leer, que la vida cristiana, hermano, es un combate, es una lucha incesante. Para aquellos, hermanos, que no han entrado ni siquiera al tercer reposo, que es la iglesia, para eso existen estas aguas. Para eso tenemos esta piel, hermanos. Y cuando entremos en este reposo, debemos procurar llegar al otro reposo todavía. ¿Y ahí cómo vamos a llegar, hermanos? Pues creyendo, haciendo lo que a Dios le agrada, hermanos. Haciendo nuestras obras. ¿Se acuerda aquellas palabras, hermano, que dice Santiago? Vamos a leerlas. Ahí en Santiago capítulo 2, hermanos. Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante, y con esto terminamos. Santiago capítulo 2, verso 14 dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y eso, hermano, todos lo decimos. Todos los cristianos, hermano, decimos que tenemos fe, todos. Y es lo que está diciendo Santiago. Pero ¿de qué le sirve si alguien dice yo tengo fe, pero no tengo obras, hermano? ¿Podrá la fe sola salvarle? Hace una pregunta a Santiago. Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ven paz, caliéntate, saciaos, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, hermano, la fe, si no tiene obras, está muerta. Así que, mis hermanos, el hecho de que digamos que seamos cristianos no es suficiente para llegar al cuarto reposo. No es suficiente. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, pero dice el escritor, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, hermano. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Santiago, hermano. Aquí en Santiago, verso 22, capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra. Ponga atención, hermano.
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, hermano, que cuando yo vengo aquí a sentarme solamente a escuchar, solamente me estoy engañando. Porque solamente, hermano, vengo y me siento a escuchar, pero no hago nada. Me estoy engañando a mí mismo. Y hay dos obras, hermano, que el hombre tiene que hacer, que relata Mateo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Desnudo, enfermo en la cárcel y me visitaste. Esa es una obra, hermano, que todo cristiano debemos hacer. Y me decía un hermano hace días, hermano, no estamos haciendo la obra de ir a la cárcel. Y me quedo pensando, porque así es, hermano. Nos está haciendo la falta la obra de la cárcel. Es un capricho, hermano, invitarlo a usted a ayudar, hermano, para llevar un café, un alimento al hospital. No es un capricho, hermano, es un mandamiento de Dios. Pero como dice Santiago, hermano, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los enfermos, a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse sin pecado en el mundo. La fe y las obras, hermanos. Por eso dice el escritor, así que procuremos entrar en aquel reposo. Porque si solamente somos oidores, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos, hermano. Así que, hermano, el deseo de Dios es que usted entre al cuarto reposo. Fíjese, hermano, que la palabra de Dios, gracias a Él, hermano, hay personas que han entrado, hermano, al tercer reposo, que es la iglesia, y mueren, hermano, a las 24 horas, a la semana, y entran al cuarto reposo. Primeramente al paraíso, hermano, pero ya está ganado el cuarto reposo. Y ese reposo es para que usted descanse. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a hacer algo que a usted le va a agradar. Va a ser un lugar, hermano, que a usted le va a gustar, donde usted se va a sentir bien. No habrá en esta tarde, hermano, alguien que haya tomado la decisión, hermano, y quiera entrar al tercer reposo. Vamos a cantar un himno. Y si hay alguien, hermano, puede pasar al frente.